Javier Santana tenía apenas 34 años cuando su vida se derrumbó completamente. Enfermero desde hacía más de una década, siempre dedicado y competente, vio su mundo dar un vuelco cuando el Hospital San Rafael, donde trabajaba en la Ciudad de México, cerró sus puertas abruptamente tras un escándalo de corrupción que involucraba a la directiva. De un día para otro, más de 200 empleados fueron despedidos sin aviso previo, sin indemnización adecuada, y Javier se encontró en la calle con 3 meses de salario atrasado que nunca recibiría. Tenía cuentas que pagar, un apartamento alquilado que no podría mantener por mucho tiempo, y un mercado laboral saturado donde decenas de enfermeros competían por cada vacante disponible. Los ahorros que había guardado se evaporaron en cuestión de semanas, consumidos por gastos básicos y por la necesidad de ayudar a su madre anciana que dependía de él financieramente. Javier envió currículos a todos los hospitales, clínicas y centros de salud que pudo encontrar, pero las respuestas eran siempre las mismas. No había vacantes, o cuando las había, pagaban salarios tan bajos que apenas cubrirían sus gastos esenciales. La desesperanza comenzó a instalarse cuando se dio cuenta de que tal vez necesitaría abandonar completamente su profesión y buscar cualquier tipo de trabajo manual solo para sobrevivir. Fue en ese momento de desesperación absoluta, cuando vio un anuncio extraño en un sitio web de empleos oscuro, algo que normalmente ignoraría por parecer demasiado bueno para ser verdad. La oferta era simple y directa. Se necesitaba un enfermero o profesional de la salud para trabajar como vigilante nocturno en un hospital desactivado en las afueras de Puebla, a unas 2 horas de la Ciudad de México. El pago era sorprendentemente generoso, casi el doble de lo que Javier ganaba en su antiguo empleo. Y las responsabilidades parecían mínimas. Solo garantizar que nadie invadiera la propiedad, hacer rondas regulares por el edificio y mantener un registro básico de cualquier actividad sospechosa. El anuncio mencionaba que el hospital estaba en proceso de venta y que necesitaban a alguien en el lugar hasta que la transacción se completara, lo que podría llevar algunos meses. Javier leyó y releyó aquel anuncio decenas de veces, su instinto diciéndole que había algo extraño allí, pero su cuenta bancaria prácticamente vacía gritaba más fuerte que cualquier precaución. Llamó al número proporcionado y fue atendido por un hombre que se identificó como señor Vargas, representante legal de la propiedad. La voz del hombre era profesional pero apresurada, como si estuviera lidiando con múltiples asuntos simultáneamente, y quisiera terminar aquella conversación lo más rápido posible. Vargas hizo solo algunas preguntas básicas sobre la experiencia de Javier en el área de salud. Confirmó que tenía registro profesional activo, y entonces ofreció el empleo inmediatamente, diciendo que necesitaba a alguien comenzando esa misma semana. Había una urgencia extraña en su voz que Javier no pudo identificar completamente, pero que definitivamente estaba allí, pulsando bajo cada palabra. Javier aceptó sin pensar mucho, porque simplemente no tenía el lujo de ser selectivo. 2 días después, estaba conduciendo su auto viejo y ruidoso por la carretera que llevaba a Puebla, siguiendo las coordenadas que Vargas había enviado por mensaje. El hospital quedaba en un área semirural, alejado del centro de la ciudad, rodeado por terrenos vacíos y algunas casas dispersas que parecían igualmente abandonadas. Cuando el edificio finalmente apareció en el horizonte, Javier sintió un apretón incómodo en el estómago. El Hospital Santa Lucía era una construcción de los años 70, con 4 pisos de concreto gris manchado por el tiempo y la humedad, ventanas oscuras que parecían agujeros vacíos observando la carretera, y una fachada que algún día debió haber sido blanca pero ahora era un tono indefinido entre beige sucio y gris. La placa en la entrada, parcialmente caída y cubierta de herrumbre, aún exhibía el nombre del hospital en letras descoloridas, y el estacionamiento frontal estaba completamente tomado por maleza alta, que crecía a través de las grietas en el asfalto. Javier estacionó su auto cerca de la entrada principal, donde Vargas había dicho que lo encontraría para entregar las llaves y hacer una rápida orientación sobre el lugar. El hombre estaba allí, esperando al lado de un sedán negro y caro, vistiendo un traje que parecía fuera de lugar en aquel escenario de abandono. Vargas era un hombre de unos 50 años,
cabellos grises peinados hacia atrás, gafas de armazón fino, y una expresión perpetuamente tensa que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. Saludó a Javier con un apretón de manos rápido y formal, e inmediatamente comenzó a caminar hacia la entrada del hospital, hablando rápidamente mientras rebuscaba en un manojo de llaves antiguas. Vargas explicó que el Hospital Santa Lucía había cerrado aproximadamente 8 años atrás debido a problemas financieros y disputas legales entre los propietarios originales y el gobierno local sobre deudas no pagadas. Desde entonces, el edificio quedó abandonado mientras los procesos judiciales se arrastraban interminablemente por los tribunales. Y apenas recientemente, la propiedad había sido liberada para venta. Durante esos años de abandono, hubo algunos problemas con invasores que entraban para robar equipos médicos, cableado de cobre y cualquier cosa que pudiera ser vendida. Y por eso los nuevos propietarios querían a alguien en el lugar para evitar más pérdidas antes de que la venta fuera finalizada. Javier escuchó todo esto mientras seguía a Vargas a través de la entrada principal, cuyas puertas de vidrio estaban trancadas con cadenas y candados que el hombre abrió con movimientos prácticos y eficientes. El interior del hospital era exactamente lo que Javier esperaba de un edificio abandonado hacía casi una década. Polvo espeso cubriendo cada superficie, telarañas en los rincones y colgando de los techos, olor fuerte a moho y humedad, y una oscuridad densa que la luz débil de la tarde apenas conseguía penetrar a través de las ventanas sucias. Vargas encendió una linterna potente y comenzó a guiar a Javier a través del corredor principal de la recepción, señalando diferentes áreas mientras hablaba. Allí estaba el mostrador de atención, aún con algunos papeles amarillentos esparcidos sobre la superficie empolvada. Más adelante quedaban las salas de espera con sillas de plástico rotas y revistas destruidas por el tiempo. Los consultorios médicos ocupaban el primer piso, la mayoría con las puertas abiertas revelando camillas oxidadas y armarios vacíos. El segundo piso albergaba los cuartos de internación, y los pisos superiores contenían las salas de tratamiento intensivo y los centros quirúrgicos. Vargas llevó a Javier hasta una pequeña oficina en el primer piso que había sido preparada como su puesto de trabajo. Había un escritorio viejo pero funcional, una silla de oficina sorprendentemente cómoda, un colchonete doblado en un rincón para que pudiera descansar durante los turnos nocturnos, y una caja con suministros básicos, linternas extras, pilas, una radio portátil, algunos alimentos no perecederos y botellas de agua. Vargas entregó a Javier un manojo pesado de llaves, explicando rápidamente cuál abría cada sección del hospital, y entonces entregó también un celular corporativo barato, diciendo que Javier debería llamar inmediatamente a un número específico si encontraba cualquier invasor o emergencia. El hombre entonces verificó su reloj caro con un gesto impaciente. Dijo que necesitaba irse inmediatamente, y prácticamente corrió de vuelta a su auto, dejando a Javier solo en aquel edificio enorme y silencioso, antes incluso de que el sol se pusiera completamente. La rapidez con que Vargas desapareció fue casi cómica, como si estuviera huyendo de algo, y Javier se quedó parado en la entrada del hospital, observando las luces traseras del sedán negro desaparecer en la carretera polvorienta, sintiendo por primera vez desde que aceptó el empleo que tal vez había cometido un error terrible. Pero era demasiado tarde para reconsiderar ahora, y además, necesitaba aquel dinero desesperadamente. Javier volvió adentro. Trancó las puertas principales conforme Vargas había instruido, y comenzó a explorar su nuevo lugar de trabajo con la linterna en manos, intentando familiarizarse con la distribución del edificio antes de que la oscuridad total hiciera todo aún más difícil. Mientras caminaba por los corredores vacíos y silenciosos, no podía librarse de la sensación persistente e inquietante de que no estaba completamente solo allí. Los corredores parecían extenderse infinitamente frente a él, tragados por la oscuridad que su linterna apenas conseguía penetrar. Y cada sonido, cada crujido de la estructura antigua, cada susurro del viento a través de las ventanas rotas, hacía que su corazón se acelerara involuntariamente. Javier intentó calmarse, recordándose a sí mismo que era solo un edificio viejo y abandonado,
que no había nada allí además de polvo y memorias, pero la sensación opresiva de estar siendo observado persistía, pegándose a su piel como una segunda capa. Completó su primera ronda por los 4 pisos, verificando puertas y ventanas, haciendo anotaciones mentales sobre el estado de cada sección, y cuando finalmente volvió a su pequeña oficina en el primer piso, estaba exhausto no tanto por el esfuerzo físico, sino por la tensión constante de estar en alerta máxima. Javier se sentó en la silla de oficina, abrió una botella de agua e intentó relajarse, pero sus ojos continuaban volviendo a la puerta abierta de la oficina, al corredor oscuro más allá de ella, esperando ver algo moviéndose en las sombras. Nada apareció, y eventualmente logró calmarse lo suficiente para comer algo y prepararse para la larga noche por delante. Pero lo que Javier no sabía, lo que no podría haber imaginado en aquel primer día tranquilo, era que el Hospital Santa Lucía guardaba secretos que desafiarían todo lo que él creía sobre la realidad. Hola, soy Jasper Ashwood, y esta historia te dejará sin dormir hoy. Si te está gustando, suscríbete al canal para que esta historia alcance a más personas. Deja tu like, comparte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Las primeras 3 noches fueron sorprendentemente tranquilas, casi aburridas. Javier estableció una rutina simple. Llegaba al hospital poco antes del anochecer. Hacía una ronda completa por los 4 pisos para verificar que todas las ventanas y puertas de acceso estuvieran seguras. Y entonces se instalaba en su pequeña oficina improvisada, donde pasaba la mayor parte de la noche leyendo, escuchando radio o simplemente descansando en el colchonete. Cada 2 horas, conforme Vargas había instruido, hacía otra ronda por el edificio, usando su linterna para iluminar los corredores oscuros y verificar si había cualquier señal de invasión o actividad sospechosa. El hospital de noche era un lugar inquietante, lleno de sonidos extraños que Javier rápidamente aprendió a identificar e ignorar. El viento silbando a través de ventanas mal selladas, pequeños animales corriendo entre las paredes, la estructura vieja del edificio crujiendo y gimiendo con los cambios de temperatura. Pero nada que indicara presencia humana, nada que justificara preocupación real. Javier hasta comenzó a relajarse un poco, pensando que aquel sería el trabajo más fácil que había tenido, básicamente siendo pagado para quedarse sentado leyendo libros toda la noche en un edificio vacío. Usaba las mañanas para dormir en su apartamento en la Ciudad de México, despertaba a media tarde, resolvía algunos asuntos personales, y entonces conducía de vuelta a Puebla para otra noche tranquila de vigilancia. El salario generoso ya había sido depositado anticipadamente en su cuenta, permitiéndole pagar sus cuentas atrasadas e incluso enviar algo de dinero a su madre, y por primera vez en meses, Javier sintió que tal vez las cosas estaban finalmente mejorando. Incluso llamó a algunos amigos enfermeros que también habían perdido sus empleos en el cierre del Hospital San Rafael, contándoles sobre su nueva posición y bromeando que había encontrado el trabajo de sus sueños. Buen salario, ningún paciente difícil, ningún jefe irritante, solo él y un edificio silencioso. Pero en la 4ª noche, algo cambió de forma sutil pero innegable. Javier estaba haciendo su ronda de las 10 de la noche, caminando por el 2º piso donde quedaban los antiguos cuartos de internación, cuando notó algo que lo hizo detenerse abruptamente en medio del corredor. Una de las puertas de los cuartos, que tenía certeza absoluta de haber encontrado cerrada en todas las rondas anteriores, ahora estaba entreabierta, dejando escapar una fina línea de oscuridad aún más densa del interior. Javier se quedó parado allí por varios segundos, el haz de su linterna fijo en aquella puerta, su corazón comenzando a acelerarse mientras su mente racional intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez la puerta nunca estuvo realmente cerrada, y él simplemente no lo había notado antes. Tal vez una corriente de aire la había empujado. Tal vez estaba confundiendo aquella puerta con otra en un corredor diferente. Pero Javier sabía, con aquella certeza instintiva que viene de años trabajando en ambientes hospitalarios, donde los detalles pueden significar vida o muerte, que aquella puerta definitivamente estaba cerrada en las noches anteriores. Se aproximó lentamente, cada paso deliberado y cauteloso,
la mano libre instintivamente buscando el celular corporativo en el bolsillo, listo para llamar a Vargas si encontraba un invasor del otro lado. Empujó la puerta suavemente con el pie, manteniendo distancia, e iluminó el interior del cuarto con su linterna. Lo que vio lo dejó completamente confundido. El cuarto estaba vacío de muebles, como todos los otros que había verificado, pero a diferencia de los otros que estaban cubiertos de polvo uniforme e intocado, este mostraba señales claras de actividad reciente. Había marcas de pasos en el piso empolvado, varias de ellas, yendo y viniendo entre la puerta y la ventana. La ventana en sí estaba cerrada y trancada por dentro. Él lo verificó personalmente, así que nadie había entrado o salido por allí. Y en el alféizar de la ventana, arreglados con cuidado casi obsesivo, estaban 3 botellas de suero fisiológico vacías, del tipo usado en hospitales para hidratación intravenosa, limpias y organizadas en una fila perfecta. Javier se quedó mirando aquellas botellas por un largo tiempo, su cerebro negándose a procesar completamente lo que estaba viendo. Las botellas de suero no deberían estar allí, y ciertamente no deberían estar limpias y organizadas de esa manera, como si alguien las hubiera colocado propositalmente en aquella posición específica. Rebuscó el resto del cuarto cuidadosamente, buscando más evidencias de quién o qué había estado allí, pero no encontró nada además de aquellas huellas en el polvo y las 3 botellas misteriosas. Javier tomó una de las botellas para examinar más de cerca y notó que, aunque vacía, aún tenía un olor débil, pero distintamente medicinal, como si hubiera sido usada recientemente. No hacía 8 años cuando el hospital cerró. Esto no tenía el menor sentido. Colocó la botella de vuelta exactamente donde estaba, salió del cuarto y continuó su ronda con los sentidos en alerta máxima, verificando cada puerta, cada ventana, cada rincón oscuro donde alguien podría estar escondido. Pero no encontró a nadie. Ninguna señal de invasión, ninguna explicación para aquellas botellas o aquellas huellas. Cuando volvió a su oficina, Javier consideró llamar a Vargas y reportar el incidente. ¿Pero qué exactamente diría? ¿Que encontró algunas botellas viejas en un cuarto? ¿Que había huellas en el polvo en un edificio abandonado donde él mismo caminaba todas las noches? Parecería ridículo, y no quería arriesgar perder aquel empleo bien pagado por causa de paranoia infundada. Entonces, decidió no decir nada, al menos no todavía, pero se quedó despierto el resto de la noche, incapaz de relajarse, haciendo rondas mucho más frecuentes de lo necesario, siempre volviendo a aquel cuarto del segundo piso, para verificar si algo había cambiado. Las botellas permanecieron exactamente donde estaban, y ninguna nueva huella apareció. Pero Javier no pudo librarse de la sensación creciente y perturbadora de que había algo profundamente equivocado en aquel hospital, algo que iba mucho más allá de un simple edificio abandonado esperando ser vendido. En la 5ª noche, Javier llegó al hospital determinado a descubrir qué estaba sucediendo. Había pasado el día investigando sobre el Hospital Santa Lucía, intentando encontrar información sobre su cierre e historia, pero descubrió sorprendentemente poco. Había algunas menciones breves en noticias antiguas sobre problemas financieros y una investigación gubernamental sobre irregularidades administrativas, pero nada específico, nada que explicara por qué el edificio había sido abandonado tan abruptamente o por qué tomó 8 años para ser puesto a la venta. Javier también intentó conversar con algunos residentes locales cuando paró para comprar comida en una pequeña tienda cerca del hospital, preguntando casualmente sobre el edificio abandonado. Pero las reacciones fueron extrañas. La señora anciana que atendía la tienda se puso visiblemente incómoda con la pregunta, desvió la mirada y murmuró algo sobre el hospital tener mala reputación antes de cambiar rápidamente de tema. Un hombre que estaba comprando cerveza escuchó la conversación y comentó que personas de la región evitaban aquel lugar, que había historias sobre cosas extrañas sucediendo allí durante la noche. Pero cuando Javier presionó por detalles, el hombre solo se encogió de hombros y dijo que eran apenas rumores tontos, nada concreto. Esas reacciones vagas pero claramente incómodas solo aumentaron la inquietud de Javier, y cuando llegó al hospital aquella noche, estaba más alerta y aprensivo que nunca.
Hizo su ronda inicial meticulosamente, verificando no solo puertas y ventanas, sino también buscando cualquier señal de que alguien había estado allí durante el día. El cuarto del segundo piso donde encontró las botellas estaba exactamente como lo dejó. Las 3 botellas aún arregladas en el alféizar de la ventana, las mismas huellas en el polvo. Nada nuevo. Javier continuó su inspección por los otros pisos. Y fue en el tercer piso, en la antigua ala de tratamiento intensivo, donde encontró la segunda anomalía que hizo que su sangre se helara en las venas. Una de las salas de tratamiento intensivo, que debería estar completamente vacía como todas las otras, contenía ahora una camilla hospitalaria posicionada en el centro del cuarto. Javier sabía con absoluta certeza que aquella camilla no estaba allí en las noches anteriores, porque había entrado en aquella sala específica durante sus rondas y estaba completamente vacía, sin muebles, sin equipos, solo paredes descascaradas y piso sucio. Pero ahora había una camilla, y no solo eso, la camilla estaba preparada como si esperara a un paciente. Había una sábana blanca extendida sobre el colchón delgado, sorprendentemente limpia considerando el estado de abandono del resto del hospital, doblada en los bordes con esquinas hospitalarias perfectas del tipo que Javier había aprendido a hacer durante su entrenamiento de enfermería. Al lado de la camilla, alguien había colocado una mesita de metal sobre ruedas, también limpia, y sobre ella estaban organizados varios ítems médicos, jeringas aún en empaques sellados, frascos de medicamentos que Javier reconoció como analgésicos y antibióticos comunes, gasas esterilizadas y un esfigmomanómetro antiguo pero aparentemente funcional para medir presión arterial. Todo estaba arreglado con precisión profesional, como si una enfermera hubiera preparado aquel espacio para recibir un paciente en cualquier momento. Javier se quedó parado en la puerta de aquella sala, su linterna temblando ligeramente en su mano, iluminando aquella escena imposible. Su primer instinto fue retroceder, salir corriendo de aquel hospital y nunca más volver, porque todo aquello estaba profundamente equivocado de una manera que no podía articular completamente. Pero su curiosidad profesional y años de entrenamiento para lidiar con situaciones médicas extrañas lo mantuvieron allí, analizando cada detalle. Los medicamentos en la mesita tenían fechas de vencimiento recientes, algunos venciendo apenas dentro de algunos meses, lo que significaba que habían sido colocados allí muy recientemente. Las jeringas estaban en empaques modernos, no el tipo que estaría en stock de un hospital cerrado hacía 8 años. Alguien estaba trayendo suministros médicos nuevos para dentro de aquel edificio abandonado, preparando aquel cuarto como si fuera a tratar a alguien, y haciendo todo esto sin que Javier lo percibiera durante sus rondas nocturnas. La única explicación lógica que Javier conseguía formular era que había otra persona en el hospital, alguien que conocía el edificio muy bien, que conseguía moverse silenciosamente sin ser detectado, y que por alguna razón estaba montando lo que parecía ser una enfermería improvisada. ¿Pero por qué? ¿Y quién? Javier salió de aquella sala y comenzó a buscar sistemáticamente por todo el tercer piso, abriendo cada puerta, verificando cada rincón, llamando en voz alta que sabía que había alguien allí y que necesitaban conversar. Su voz resonaba por los corredores vacíos, pero no recibía respuesta alguna, solo el silencio pesado y opresivo del edificio abandonado. Pasó horas en aquella búsqueda, rebuscando no solo el tercer piso, sino los 4 pisos enteros, buscando escondites, señales de dónde esa persona misteriosa podría estar viviendo o escondiéndose. Pero no encontró nada conclusivo. Había pequeños indicios aquí y allá. Una puerta que juraba haber trancado pero ahora estaba abierta. Una ventana en un baño del 4º piso que parecía haber sido abierta recientemente, a pesar de estar trancada cuando verificó antes. Huellas frescas en el polvo de una escalera que llevaba al sótano que aún no había explorado completamente. Pero ninguna señal directa de otra persona, ningún confrontamiento, ninguna explicación. Cuando el amanecer comenzó a aclarar las ventanas sucias del hospital, Javier estaba exhausto física y mentalmente. Sentado en su oficina improvisada, mirando fijamente el celular corporativo en su mano, debatiendo si debería llamar a Vargas y contar todo. Pero, ¿contar qué exactamente?
que alguien estaba organizando botellas y preparando camillas, que pensaba que había otra persona en el edificio pero no conseguía encontrarla. Vargas probablemente pensaría que Javier estaba inventando excusas para justificar incompetencia, o peor, que estaba teniendo algún tipo de colapso nervioso. Javier decidió que necesitaba evidencias concretas antes de hacer cualquier reporte. Entonces tomó su celular personal y comenzó a sacar fotos detalladas del cuarto con la camilla preparada y de los suministros médicos, documentando todo cuidadosamente. Volvería en la noche siguiente, y esta vez se quedaría despierto toda la noche, sin descansos, sin distracciones, observando y esperando para atrapar infraganti a quien quiera que estuviera haciendo aquello. La sexta noche comenzó con Javier llegando al hospital aún con luz del día, 2 horas más temprano que su horario normal, esperando tal vez sorprender al invasor misterioso durante la preparación de sus actividades nocturnas. Pero el edificio estaba silencioso y aparentemente vacío como siempre, y cuando Javier subió al tercer piso para verificar la sala de tratamiento intensivo, encontró algo que lo dejó completamente aturdido. La camilla aún estaba allí, en el mismo lugar, pero ahora estaba ocupada. Había alguien acostado en ella, cubierto hasta el pecho con la sábana blanca, completamente inmóvil. Javier se quedó paralizado en la puerta por varios segundos interminables, su cerebro negándose a aceptar lo que sus ojos estaban viendo, hasta que finalmente logró forzarse a entrar en la sala, aproximándose lentamente a la camilla con pasos vacilantes. La persona acostada allí era un hombre anciano, aparentando tener entre 70 y 80 años, con cabellos blancos escasos, rostro profundamente arrugado, y piel con aquella palidez amarillenta característica de enfermedad prolongada. Sus ojos estaban cerrados, y por un momento terrible Javier pensó que estaba mirando un cadáver. Pero entonces vio el movimiento sutil del pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales y trabajosas. El hombre estaba vivo, pero claramente muy enfermo. Javier se aproximó aún más, su entrenamiento médico asumiendo el control automáticamente, y colocó 2 dedos en el pulso del hombre para verificar sus signos vitales. El pulso estaba débil e irregular. La piel estaba fría y húmeda al tacto. Y cuando Javier levantó delicadamente uno de los párpados del hombre para verificar sus pupilas, encontró ojos vidriosos y sin foco que apenas reaccionaban a la luz de su linterna. Este hombre estaba en estado crítico, necesitando cuidados médicos urgentes. Y Javier estaba a punto de tomar su celular para llamar a una ambulancia cuando escuchó un sonido detrás de sí que lo hizo congelarse completamente. Una voz femenina, suave pero firme, dijo en español con acento regional de Puebla que él no debería hacer eso, que no debería llamar a nadie, que eso solo causaría problemas para todos los involucrados. Javier se volteó lentamente, su mano aún sosteniendo el celular, y vio a una mujer parada en la puerta de la sala, observándolo con una expresión que mezclaba miedo, determinación y agotamiento profundo. Ella aparentaba tener cerca de 40 años, cabellos oscuros atados en una cola de caballo práctica, vistiendo ropa simple pero limpia, y cargando una bolsa de tela que parecía contener más suministros médicos. Había algo familiar en su postura, en la manera como sostenía aquella bolsa, en la forma como sus ojos inmediatamente fueron hacia el hombre en la camilla, verificando su estado antes incluso de enfocarse completamente en Javier. Y de repente, él entendió. Esta mujer también era profesional de la salud, probablemente enfermera, y ella era quien estaba cuidando a aquel hombre anciano, quien había preparado aquel cuarto, quien había dejado las botellas de suero en el segundo piso. Javier bajó el celular lentamente, mostrando que no era una amenaza inmediata, y preguntó en voz baja quién era ella y qué estaba sucediendo allí. La mujer vaciló por un largo momento, claramente debatiendo internamente cuánto debería revelar. Y entonces, suspiró profundamente como si estuviera soltando un peso que cargaba hacía mucho tiempo. Se identificó como Beatriz Hernández, enfermera que había trabajado en el Hospital Santa Lucía antes de su cierre 8 años atrás, y el hombre en la camilla era señor Esteban Ruiz, que había sido paciente terminal del hospital cuando el cierre abrupto sucedió. Beatriz explicó que Esteban no tenía familia,
Ningún pariente que pudiera cuidarlo o pagar por tratamiento en otro lugar. Y cuando el hospital cerró repentinamente, él simplemente fue olvidado en el caos administrativo, nadie asumiendo responsabilidad por transferirlo o garantizar que recibiera los cuidados que necesitaba desesperadamente. Beatriz dijo que no pudo simplemente abandonarlo, que su conciencia profesional y humana no permitiría que dejara a un paciente terminal fallecer solo y sin cuidados. Entonces tomó la decisión de continuar tratándolo secretamente en el hospital abandonado. Durante los primeros años después del cierre, cuando aún había algo de electricidad residual y agua corriente funcionando esporádicamente, fue relativamente más fácil mantener a Esteban confortable y estable. Pero conforme los años pasaron y el edificio se deterioró aún más, se volvió cada vez más difícil, exigiendo que ella trajera todos los suministros de afuera, que improvisara soluciones para problemas médicos complejos, que mantuviera todo en secreto absoluto porque sabía que si las autoridades descubrían, probablemente la procesarían por múltiples violaciones legales y quitarían a Esteban de sus cuidados, enviándolo a alguna institución pública superpoblada donde fallecería en cuestión de días. Javier escuchó toda aquella explicación en silencio aturdido, su mente luchando para procesar la magnitud de lo que Beatriz estaba diciendo. Esta mujer había dedicado 8 años de su vida, trabajando en otros empleos durante el día para ganar dinero y comprar suministros médicos. Y entonces, viniendo secretamente a este hospital abandonado todas las noches, para cuidar de un paciente que el sistema de salud había simplemente olvidado y abandonado. Era simultáneamente la cosa más noble y más increíble que Javier había escuchado. Miró nuevamente a Esteban en la camilla, a aquel hombre anciano que debería haber fallecido hacía años, pero que aún respiraba, aún luchaba, mantenido vivo solo por la dedicación obstinada de una enfermera que se negaba a desistir de él. Javier preguntó a Beatriz cuánto tiempo Esteban aún tenía, y ella respondió con voz quebrada que no sabía con certeza, tal vez semanas, tal vez apenas días. Su condición se había deteriorado significativamente en los últimos meses, y ella sabía que estaba llegando al final, pero quería garantizar que él partiera con dignidad, confortable y cuidado, no solo y olvidado como el sistema había planeado para él. Javier se quedó allí parado, dividido entre múltiples impulsos conflictivos. Parte de él, la parte racional y entrenada para seguir protocolos y regulaciones, decía que debería llamar a las autoridades inmediatamente, reportar la situación, dejar que profesionales adecuados asumieran el caso. Pero otra parte, la parte que lo había llevado a escoger enfermería como profesión en primer lugar, la parte que entendía que cuidar de pacientes iba mucho más allá de seguir reglas burocráticas. Esa parte reconocía que Beatriz había hecho algo extraordinario, que había mantenido vivo no solo el cuerpo de Esteban, sino su dignidad humana, y que interferir ahora, trayendo autoridades y procesos legales, solo causaría sufrimiento innecesario en los últimos días o semanas de vida de aquel hombre. Javier tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos siguientes. Guardó el celular en el bolsillo, miró directamente a los ojos cansados de Beatriz, y dijo que no iba a contar a nadie, que mantendría el secreto, pero que también no podría simplemente ignorar la situación ahora que sabía de ella. Ofreció ayuda. Dijo que podría traer suministros adicionales, que podría dividir los turnos de cuidado con Beatriz, para que ella no necesitara cargar todo aquel peso sola, que juntos podrían garantizar que Esteban pasara sus últimos días lo más confortable posible. Beatriz miró a Javier con una expresión de incredulidad absoluta, como si no pudiera procesar que alguien estaba ofreciendo ayuda en vez de juicio o castigo. Y entonces, lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por su rostro, mientras asentía repetidamente, incapaz de formar palabras a través de la emoción que la dominaba. En aquel momento, en una sala improvisada de un hospital abandonado, 2 enfermeros formaron una alianza silenciosa dedicada a garantizar que un hombre olvidado por el sistema pudiera fallecer con la dignidad que todo ser humano merece, independientemente de las consecuencias que podrían enfrentar por esa elección. Las semanas siguientes establecieron una rutina extraña pero funcional.
Javier continuaba llegando al hospital todas las noches para su turno oficial de vigilancia, pero ahora pasaba la mayor parte del tiempo en el tercer piso, ayudando a Beatriz a cuidar de Esteban. Desarrollaron un sistema de turnos donde Beatriz se quedaba con el paciente durante el día, cuando había menos riesgo de ser descubierta porque Javier estaba oficialmente fuera de servicio. Y entonces Javier asumía durante la noche, permitiendo que Beatriz fuera a casa a descansar algunas horas antes de volver en la mañana siguiente. Juntos, consiguieron mejorar significativamente el confort de Esteban. Javier trajo un colchón mejor que compró con su propio dinero, cobijas más calientes, almohadas adecuadas. Beatriz consiguió a través de contactos en farmacias donde trabajaba obtener medicamentos más eficaces para controlar el dolor y otros síntomas. Limpiaron completamente aquella sala del tercer piso, removiendo años de suciedad y moho, tornándola lo más parecida posible a un cuarto hospitalario real. Esteban raramente estaba consciente. Su condición era demasiado grave para eso, pero en los momentos breves de lucidez, sus ojos mostraban reconocimiento y algo que parecía gratitud cuando veía a Javier o Beatriz a su lado. Durante las largas noches cuidando de Esteban, Javier y Beatriz conversaban extensamente, compartiendo historias de sus carreras, discutiendo las fallas sistémicas del sistema de salud que permitían que pacientes fueran olvidados y abandonados, cuestionando dónde estaba la línea entre seguir reglas y hacer lo que era moralmente correcto. Beatriz contó más detalles sobre cómo todo había comenzado, cómo en el día del cierre abrupto del hospital, ella estaba cuidando de Esteban cuando los administradores simplemente trancaron las puertas y se fueron, dejando instrucciones vagas sobre transferencias de pacientes que nunca fueron ejecutadas adecuadamente. Describió cómo volvió al día siguiente para verificar si Esteban había sido transferido y encontró el hospital completamente vacío, todas las puertas trancadas, pero consiguió entrar a través de una ventana rota y lo encontró solo en su cuarto, confundido y asustado, sin comida, sin medicamentos, sin nadie. En aquel momento, Beatriz tomó la decisión que definiría los próximos 8 años de su vida. Simplemente no podía abandonarlo. Inicialmente, pensó que sería temporal, apenas algunos días hasta que consiguiera organizar una transferencia adecuada para otra institución. Pero rápidamente descubrió que ningún hospital público tenía vacantes para pacientes terminales sin familia o recursos financieros. Y las pocas instituciones de caridad que existían tenían listas de espera de meses o años. Entonces los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y eventualmente en años. Y Beatriz continuó viniendo, continuó cuidando, porque parar significaría la muerte cierta de Esteban, y ella simplemente no podía cargar ese peso en su conciencia. Javier escuchaba estas historias con una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por la dedicación extraordinaria de Beatriz, tristeza por la realidad brutal de un sistema que forzaba a profesionales de salud a escoger entre sus carreras y sus conciencias. Compartió sus propias experiencias. Contó sobre el cierre del Hospital San Rafael, sobre cómo él y cientos de otros empleados fueron descartados sin consideración, sobre la dificultad de encontrar trabajo en un mercado saturado, sobre cómo el anuncio para vigilar este hospital abandonado había parecido una salvación, pero se reveló algo mucho más complejo y significativo. Durante esas conversaciones nocturnas, mientras monitoreaban los signos vitales de Esteban y ajustaban sus medicamentos, Javier y Beatriz formaron una conexión profunda, no romántica pero profundamente humana, basada en valores compartidos y en la comprensión mutua de lo que significaba realmente cuidar de pacientes, en un sistema que frecuentemente parecía diseñado para fallar con aquellos que más necesitaban. Pero la situación no podría continuar indefinidamente sin complicaciones. En la 5ª semana después de que Javier descubriera el secreto de Beatriz, señor Vargas hizo una visita sorpresa al hospital durante el día, algo que nunca había hecho antes. Javier estaba durmiendo en su apartamento en la Ciudad de México, cuando recibió una llamada frenética de Beatriz, susurrando urgentemente que Vargas había aparecido sin aviso, que ella había conseguido esconderse en el sótano cuando escuchó el auto de él llegando, pero que él estaba haciendo una inspección completa del edificio
y eventualmente subiría al tercer piso donde Esteban estaba solo y vulnerable. Javier salió de la cama inmediatamente, se vistió en segundos y condujo hacia Puebla a velocidad peligrosa, llamando a Vargas durante el trayecto e inventando una excusa sobre haber olvidado algunos documentos importantes en la oficina del hospital, preguntando si Vargas podría esperar por él para discutir algunas cuestiones sobre la seguridad del edificio. Vargas, siempre impaciente y queriendo terminar asuntos rápidamente, acordó esperar, pero dijo que tenía apenas 20 minutos antes de necesitar ir a otra reunión. Javier llegó al hospital en tiempo récord. Encontró a Vargas esperando irritado en la recepción, e inmediatamente comenzó a hacer preguntas elaboradas sobre protocolos de seguridad, sobre qué debería hacer si encontraba invasores, sobre detalles del contrato de vigilancia, cualquier cosa para mantener a Vargas ocupado y distraído en el primer piso. Mientras tanto, envió un mensaje de texto discreto a Beatriz, diciendo que mantuviera a Esteban absolutamente silencioso y que no se moviera del sótano hasta que Vargas se fuera. La estrategia funcionó. Vargas respondió a las preguntas de Javier con respuestas breves e impacientes. Hizo una inspección rápida apenas del primer y segundo pisos, y entonces salió apresuradamente para su próxima reunión, nunca subiendo al tercer piso donde Esteban permanecía escondido. Cuando Vargas finalmente se fue, Javier subió corriendo al tercer piso y encontró a Esteban exactamente donde lo habían dejado, aún durmiendo pacíficamente, inconsciente de cuán cerca había llegado de ser descubierto. Beatriz emergió del sótano minutos después, visiblemente conmocionada por la experiencia, y admitió que aquel había sido el momento más aterrador de los 8 años enteros que venía haciendo aquello. Se dieron cuenta de que habían tenido suerte, mucha suerte, pero que no podrían contar con suerte indefinidamente. Si Vargas decidiera hacer inspecciones regulares, o si trajera potenciales compradores para visitar el edificio, sería solo cuestión de tiempo hasta que Esteban fuera descubierto. Necesitaban un plan de contingencia, una manera de mover a Esteban rápidamente si fuera necesario, o mejor aún, una solución permanente que no involucrara continuar escondiendo un paciente terminal en un hospital abandonado. Javier sugirió que tal vez era hora de involucrar a las autoridades adecuadas, explicar la situación, buscar ayuda oficial. Pero Beatriz rechazó vehementemente, argumentando que ya había intentado eso en los primeros meses y fue recibida apenas con burocracia, promesas vacías y amenazas veladas de proceso por práctica médica no autorizada. El sistema había fallado con Esteban una vez, y ella no confiaba en que no fallaría nuevamente si le dieran otra oportunidad. Javier no tenía contraargumentos fuertes, porque en el fondo sabía que ella probablemente estaba en lo cierto, que involucrar autoridades probablemente resultaría en Esteban siendo removido para alguna institución inadecuada, donde fallecería rápidamente y miserablemente. Entonces, acordaron continuar como estaban, pero con precauciones adicionales. Beatriz instalaría un sistema simple de alerta usando su celular para avisar a Javier si alguien apareciera durante el día. Y Javier mantendría siempre una historia preparada para distraer a cualquier visitante e impedirles subir a los pisos superiores. Las semanas continuaron pasando, y la condición de Esteban continuó deteriorándose gradualmente, pero inexorablemente. Sus periodos de conciencia se volvieron cada vez más raros y breves, su respiración más trabajosa, su pulso más débil e irregular. Javier y Beatriz sabían que el final se estaba aproximando, y aunque era triste, también había una cierta paz en saber que habían conseguido dar a Esteban esos años extras de vida, que él no había fallecido solo y olvidado en aquel hospital vacío 8 años atrás, que había personas que se preocupaban lo suficiente para garantizar su confort y dignidad hasta el final. Una noche, aproximadamente 2 meses después de que Javier hubiera descubierto el secreto, estaba solo con Esteban durante su turno nocturno, cuando el hombre anciano súbitamente abrió los ojos con una claridad que no demostraba hacía semanas. Esteban miró directamente a Javier. Pareció realmente verlo y reconocerlo por primera vez, y con voz débil pero sorprendentemente clara, dijo, «Gracias». Apenas esa palabra, «gracias».
pero cargada con tanto significado y emoción, que Javier sintió lágrimas llenando sus ojos. Esteban continuó, diciendo con pausas para respirar que sabía que estaba muriendo, que siempre lo supo, pero que estaba agradecido por no haber fallecido solo, por haber tenido ángeles cuidándolo cuando el resto del mundo lo había olvidado. Preguntó sobre Beatriz, y Javier aseguró que ella estaba bien, que había sido increíble, que había dedicado años de su vida para cuidarlo. Esteban sonrió débilmente y dijo que lo sabía, que incluso en los momentos en que no estaba consciente, podía sentir la presencia de ella, podía sentir que alguien se preocupaba. Pidió a Javier que dijera a Beatriz que ella no debería sentirse culpable cuando él partiera, que había hecho más de lo que cualquier persona podría razonablemente esperar, que le había dado el mayor regalo posible: dignidad y compañía en sus últimos años. Javier sostuvo la mano frágil de Esteban y prometió que transmitiría el mensaje. Y los dos hombres se quedaron allí en silencio confortable por varios minutos, apenas existiendo juntos en aquel momento de conexión humana profunda. Eventualmente, Esteban cerró los ojos nuevamente, su respiración volviendo al patrón superficial y trabajoso, y Javier supo que aquel probablemente había sido el último momento de lucidez del hombre, su última oportunidad de expresar gratitud y ofrecer paz a aquellos que lo habían cuidado. Cuando Beatriz llegó en la mañana siguiente para asumir el turno, Javier contó sobre la conversación, y ella se desmoronó en lágrimas, no de tristeza sino de alivio, porque aquellas palabras de Esteban habían liberado un peso que ni se dio cuenta completamente que estaba cargando. La preocupación constante de que tal vez estaba haciendo la cosa equivocada, que tal vez debería haber encontrado otra solución, que tal vez estaba prolongando sufrimiento en vez de ofrecer confort. Pero ahora sabía, directamente del propio Esteban, que había hecho la elección correcta, que sus 8 años de dedicación habían significado algo profundo e importante. 3 días después, durante la madrugada de un jueves tranquilo, Esteban Ruiz falleció pacíficamente mientras dormía, con Javier sentado a su lado leyendo en voz baja de un libro de poesía que Beatriz había dicho ser el favorito del paciente. Javier notó cuando la respiración paró, cuando el pecho de Esteban simplemente no subió nuevamente, y por un largo momento se quedó apenas sentado allí, sosteniendo la mano ya fría del hombre, sintiendo el peso y la importancia de aquel momento. Un hombre que el sistema había olvidado, que debería haber fallecido solo y miserable 8 años atrás. Había finalmente partido, pero lo había hecho con dignidad, confort, y la certeza de que había personas que se preocupaban por él hasta el final. Javier llamó a Beatriz inmediatamente, y ella llegó al hospital en menos de 30 minutos, sus ojos rojos indicando que había llorado durante todo el trayecto. Juntos, prepararon el cuerpo de Esteban con el cuidado y respeto que darían a cualquier paciente, limpiándolo, vistiéndolo con ropa limpia que Beatriz había traído específicamente para ese momento que ambos sabían que eventualmente llegaría, arreglando sus cabellos, posicionando sus manos en una posición pacífica sobre el pecho. Era un ritual final de cuidado, una última demostración de que Esteban había importado, que su vida había tenido valor y significado. Pero entonces vino la cuestión práctica y complicada. ¿Qué hacer ahora? No podían simplemente dejar el cuerpo allí, pero tampoco podían llamar a autoridades sin explicar toda la situación imposible, sin revelar que habían mantenido un paciente escondido en un hospital abandonado por años, sin enfrentar consecuencias legales potencialmente severas. Beatriz tenía un plan, algo que había preparado años atrás sabiendo que ese día eventualmente llegaría. Tenía contacto con un padre de una pequeña iglesia en un barrio pobre de Puebla, Padre Tomás, que conocía la situación de Esteban y había acordado ayudar cuando llegara el momento. El padre tenía conexiones con una funeraria modesta que hacía trabajos de caridad para personas sin recursos, y había prometido que cuando Esteban falleciera, garantizaría que recibiera un entierro digno, con documentación adecuada que no levantaría cuestiones complicadas sobre dónde exactamente había estado viviendo en los últimos 8 años.
Javier y Beatriz envolvieron el cuerpo de Esteban cuidadosamente en sábanas limpias. Lo cargaron con dificultad por las escaleras hasta el primer piso y lo colocaron en el asiento trasero del auto de Beatriz. Era aún muy temprano, el sol apenas comenzando a aclarar el horizonte, y las carreteras estaban vacías, minimizando el riesgo de ser vistos. Beatriz condujo hasta la iglesia de Padre Tomás, y el sacerdote estaba esperando conforme prometido, junto con 2 hombres de la funeraria que hicieron pocas preguntas y trataron el cuerpo de Esteban con respeto silencioso. Padre Tomás abrazó a Beatriz largamente, murmuró bendiciones y palabras de confort, y aseguró que Esteban sería enterrado adecuadamente en el cementerio de la iglesia, que habría una pequeña ceremonia, que no sería olvidado. Javier y Beatriz asistieron al funeral 3 días después. Una ceremonia simple pero digna con apenas ellos 2, Padre Tomás, y los 2 hombres de la funeraria presentes. No había otros dolientes porque Esteban realmente no tenía familia o amigos restantes. Todos habían desaparecido o fallecido a lo largo de los años. Pero de cierta forma, Javier y Beatriz eran su familia. Las únicas personas que habían estado con él en sus últimos años. Las únicas personas cuyas presencias realmente importaban. Cuando el ataúd simple de madera fue bajado a la tierra y Padre Tomás recitó las oraciones finales, Beatriz lloró abiertamente, liberando años de tensión, miedo, agotamiento y amor que había invertido en mantener a Esteban vivo y confortable. Javier se quedó a su lado, una mano apoyando su hombro, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente, mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en las últimas semanas, sobre lo que realmente significaba cuidar de pacientes, sobre dónde estaba la línea entre deber profesional y humanidad básica, sobre cómo el sistema de salud frecuentemente fallaba exactamente con aquellos que más necesitaban ayuda. Después del funeral, Javier y Beatriz volvieron al Hospital Santa Lucía una última vez para limpiar completamente la sala del 3er piso, removiendo todos los vestigios de que Esteban había estado allí. Todos los equipos médicos, los medicamentos, la camilla, las sábanas, todo. Trabajaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, transformando aquella sala de vuelta en apenas otro cuarto vacío y abandonado en un hospital olvidado. Cuando terminaron, se quedaron parados en la puerta de aquella sala por un largo momento, mirando el espacio vacío que había sido el hogar de Esteban por 8 años. El lugar donde había vivido sus últimos días con dignidad, gracias a la dedicación extraordinaria de personas que se negaron a dejar que el sistema fallara completamente. Beatriz finalmente rompió el silencio, diciendo que no sabía si había hecho la cosa correcta, si mantener a Esteban escondido por todos aquellos años había sido la elección correcta o si debería haber encontrado otra manera, pero que no se arrepentía, que haría todo nuevamente si fuera necesario porque la alternativa, dejarlo fallecer solo y olvidado, simplemente no era aceptable para su conciencia. Javier respondió que había hecho algo extraordinario, que había demostrado el tipo de dedicación y humanidad que el mundo desesperadamente necesitaba más, y que aunque lo que hicieron técnicamente violaba innumerables reglas y regulaciones, moralmente estaba absolutamente correcto. Se abrazaron, 2 enfermeros unidos por una experiencia que nadie más podría realmente entender. Y entonces se separaron, Beatriz para volver a su vida normal, Javier para continuar su trabajo de vigilancia en el hospital por algunas semanas más hasta que la venta fuera finalizada. En las noches siguientes, Javier caminó por los corredores vacíos del Hospital Santa Lucía con una perspectiva completamente diferente. El edificio ya no era apenas un lugar aterrador y abandonado donde trabajaba por necesidad financiera. Era un lugar donde algo profundamente significativo había sucedido, donde la humanidad había triunfado sobre la burocracia, donde 2 personas habían escogido hacer lo que era correcto en vez de lo que era fácil o legalmente seguro. Pensaba frecuentemente en Esteban, imaginando cómo debió haber sido para el hombre anciano vivir aquellos 8 años en un hospital abandonado. Consciente apenas ocasionalmente, pero siempre cuidado, siempre confortable, nunca solo. Aproximadamente un mes después de la muerte de Esteban, señor Vargas llamó a Javier informando que la venta del hospital había sido finalizada
que los nuevos propietarios planeaban demoler el edificio para construir un complejo residencial, y que los servicios de Javier no serían más necesarios. Vargas agradeció formalmente por su trabajo. Dijo que el pago final sería depositado en su cuenta y terminó la llamada con su eficiencia característica. Javier colgó el teléfono y miró alrededor de la pequeña oficina en el primer piso que había sido su puesto de trabajo por meses, sintiendo una mezcla extraña de alivio y melancolía. Alivio porque finalmente podría dejar aquel lugar y buscar empleo adecuado en su área. Melancolía porque estaba dejando atrás algo significativo, una experiencia que lo había cambiado fundamentalmente como persona y como profesional. Hizo una última ronda por los 4 pisos del hospital, no porque fuera necesario, sino porque sentía que necesitaba un cierre adecuado. Caminó por los corredores vacíos, subió las escaleras crujientes, pasó por los cuartos abandonados, y finalmente paró en la sala del tercer piso donde Esteban había pasado sus últimos años. El cuarto estaba completamente vacío ahora, sin ninguna señal de que había sido algo además de otro espacio abandonado, pero Javier podía ver perfectamente en su mente cómo había sido. La camilla en el centro, la mesita con suministros médicos, Esteban acostado pacíficamente, Beatriz sentada a su lado verificando sus signos vitales con dedicación incansable. Javier susurró una última despedida silenciosa, no solo para Esteban, sino para toda la experiencia, para las lecciones aprendidas, para la comprensión profunda que había ganado sobre lo que realmente significaba cuidar de pacientes en un mundo imperfecto. Entonces salió de aquella sala, bajó las escaleras, atravesó el corredor principal y dejó el Hospital Santa Lucía por última vez, trancando las puertas pesadas detrás de sí y entregando las llaves en un buzón conforme Vargas había instruido. Javier volvió a la Ciudad de México y retomó su búsqueda de empleo en el área de salud, pero ahora con una perspectiva completamente transformada. Ya no buscaba apenas un salario o estabilidad. Buscaba lugares donde pudiera realmente hacer diferencia, donde pudiera aplicar las lecciones que había aprendido sobre dignidad humana y cuidado compasivo. Eventualmente, encontró posición en una clínica comunitaria que atendía poblaciones marginadas, personas sin seguro de salud, inmigrantes sin documentación, personas en situación de calle. Exactamente el tipo de pacientes que el sistema frecuentemente olvidaba o ignoraba, así como había olvidado a Esteban. El salario era modesto, las condiciones de trabajo eran desafiantes, pero Javier sentía que finalmente estaba haciendo el tipo de trabajo que realmente importaba. Mantuvo contacto con Beatriz, encontrándose con ella ocasionalmente para café, conversando sobre sus experiencias, sobre los pacientes que estaban ayudando, sobre las fallas sistémicas que continuaban presenciando e intentando mitigar dentro de sus capacidades limitadas. Beatriz también había cambiado después de la muerte de Esteban, dejando su empleo en una farmacia corporativa para trabajar en una organización sin fines de lucro que ofrecía cuidados domiciliarios para pacientes terminales sin recursos, finalmente haciendo abiertamente y legalmente el tipo de trabajo que había hecho secretamente por 8 años. Ambos cargaban la historia de Esteban como algo privado y sagrado, raramente compartiendo detalles con otras personas, porque sabían que pocos entenderían realmente las elecciones que habían hecho, las líneas que habían cruzado, los riesgos que habían asumido. Pero entre ellos, había un entendimiento profundo y una conexión permanente forjada en aquellas semanas, cuidando de un hombre olvidado en un hospital abandonado. Años después, cuando Javier ocasionalmente pasaba por el área donde el Hospital Santa Lucía había quedado, veía el complejo residencial moderno que ahora ocupaba aquel espacio. Edificios nuevos y brillantes, llenos de familias viviendo sus vidas normales, completamente inconscientes de la historia que aquel terreno guardaba. Nadie además de Javier, Beatriz y Padre Tomás sabía que allí, en aquel exacto lugar, algo extraordinario había sucedido, que una enfermera había dedicado 8 años de su vida para garantizar que un paciente terminal no falleciera solo y olvidado, que el sistema de salud había fallado pero la humanidad había triunfado, que a veces hacer lo que es correcto significa romper reglas y arriesgar consecuencias.
Javier nunca se arrepintió de su decisión de ayudar a Beatriz en aquellas últimas semanas de vida de Esteban. Nunca cuestionó si debería haber llamado a las autoridades o seguido los protocolos adecuados. Sabía con una certeza profunda e inquebrantable que había hecho exactamente lo que debería haber hecho, que había honrado no solo su profesión, sino su humanidad básica. Y aunque la historia de Esteban Ruiz nunca sería conocida públicamente, aunque no hubiera reconocimiento oficial o celebración de lo que Beatriz y Javier habían hecho, cargaban aquella experiencia como un recordatorio constante de por qué habían escogido ser profesionales de salud en primer lugar. No por las reglas o protocolos o salarios, sino por la oportunidad de hacer diferencia real en la vida de personas que el mundo había olvidado, de ofrecer dignidad y compasión cuando el sistema ofrecía solo abandono e indiferencia. Y tal vez, al final, esa fuera la lección más importante que el Hospital Santa Lucía había enseñado, que cuidar verdaderamente de pacientes a veces significa ir más allá de lo que es conveniente u oficialmente aprobado. Significa escoger humanidad sobre burocracia. Significa estar dispuesto a cargar secretos pesados para garantizar que aquellos bajo nuestros cuidados reciban la dignidad que todo ser humano merece, hasta el último suspiro.